8:31, continuamos en Radio Análisis y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación como cada mañana a esta hora con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y bueno, saludamos acá en el estudio al primero de nuestros invitados, al analista, muy amigo para nuestra dicha, ¿no?, de esta casa radial, Tomás Duval. Tomás, bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí. Bueno, harto tema para conversar con nuestros panelistas. Bueno, falta el otro Tomás. Sí, pues, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Sí, parece que sí lo tenemos, así es que sí, me están mostrando el dedito para arriba, así es que saludamos a través de estas tecnologías que han emergido al director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Lecton. Tomás, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un panel de tocayos, de Tomases. Harta cosa que hablar, como yo decía, y quiero partir con el proceso constitucional a propósito de una pequeña, bueno, ahora todo es polémica, pero una pequeña controversia que se generó entre el oficialismo y la oposición, o si uno quiere, los comandos del a favor y el en contra, a propósito de una declaración que sacó el día lunes el oficialismo, post comité político, de que hoy no están las condiciones para un nuevo proceso constitucional. Esto se interpretó como hoy no, pero mañana quizás sí, o hoy no, pero mañana sí. Uh-huh. Y eso, bueno, generó varias interpretaciones, portada de los diarios hoy día también, ¿no? Y la pregunta, parto con Tomás Duval, es si es que, primero, es creíble esta declaración y si es sostenible esto de no va a haber un proceso constitucional. No solamente ahora, en el corto plazo, en los próximos 2 años, en este gobierno es absolutamente inviable, pero ¿se puede garantizar que no va a haber un proceso constitucional que se cierra? Porque el momento constituyente ya pasó, evidentemente, pero el proceso, ¿no?, esto que se inició en 2019, ¿se puede decretar el cierre por algunos sectores políticos? Porque es una cuestión que además surge de la ciudadanía, no necesariamente de los partidos. ¿Cómo lo ves? Sí, se parece a una antigua frase que estaba yo soy antiguo, así que mire, en los distintos comercios, ¿no? Hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Había una frase de esa naturaleza, ¿no? Sí. Pero tenía otro sentido. Yo creo que uno tiene que respetar las posiciones políticas de los partidos y me parece obvio que este proceso constitucional si queda abierto. Efectivamente, las reformas constitucionales pueden hacerse si son parte del debate político y las transformaciones en eso se ha dado. Hoy día la constitución vigente bajo todos los quórum es otra constitución distinta, se puede modificar por otras materias. Pero sí me parece interesante la declaración que decir, bueno, ¿saben qué más? Aquí tenemos un periodo de gobierno de 4 años, hemos pasado 2 ya, nos quedan 2. Bueno, no podemos seguir inmerso en un proceso constitucional porque eso al final va a afectar la propia gestión del gobierno. Yo creo que en ese sentido la declaración de los partidos oficialistas se entiende y me parece legítimo. Ahora, uno podría especular si el 2025 en las elecciones presidenciales nuevamente va a surgir el debate constitucional. Uno esperaría que fuera mucho más ya puntual aquellas reformas que se quieren hacer sobre el sistema, más que toda la reforma, porque vamos a ser el único país del mundo, si las encuestas tienen razón, en que vamos a rechazar 2 veces en democracia una constitución. Sí. En ese sentido vamos a establecer un récord Guinness, digamos, desde alguna manera, ¿no? Sí, hay que explicar para quienes no lo sepan por qué este tema es tan importante. Bueno, porque hay algunas encuestas que dicen que una de las cosas que más motivan a un porcentaje del electorado es que esto no siga, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer el en contra es que el a favor no use ese argumento a favor del a favor y en contra del en contra, ¿no? Igual, sí. Pato, muy cortito, pero las encuestas, también cuando se les consulta a las personas, si es que creen que debiera haber una nueva constitución, la mayoría dice que sí. Entonces también hay una suerte de contradicción. Lo que pasa es que nuestro electorado es muy contradictorio, ¿no? Pero eso nos lleva a otro análisis. Bueno, Tomás, más que hacerte una pregunta, ayer leí hacia la pasada un tuit de Mariana Elwin que decía 3 palabras: no les creo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del oficialismo? No, a mí me pareció, al igual que mi tocayo ahí en el estudio, me pareció bastante
clara la declaración, o sea, más allá de esa palabra hoy sí es evidente, Sí. tiene a todos los partidos del oficialismo, tiene a todas las vocerías oficiales del oficialismo diciendo que si se rechaza la propuesta en diciembre, esto no sigue, al menos del lado del oficialismo. Y yo creo que acá cada sector puede contar la historia como quiere de cuándo partió el problema constitucional, de si es que va a terminar o no, pero nosotros en Rumbo Colectivo, que somos un centro de pensamiento, nos dedicamos a estudiar exhaustivamente la propuesta constitucional que está sobre la mesa para el 17 y justamente para ver qué va a pasar con las leyes y las políticas sociales en caso de que se apruebe. Y yo creo que una de las conclusiones del estudio es que si es que se llega a aprobar el texto constitucional que fue redactado con mayoría del Partido Republicano, esta cuestión va a seguir abierta porque justamente hay muchas de las cosas que la ciudadanía quiere que cambien, que no van a cambiar, pero también porque hay un gran sector de la sociedad que no se siente representada en esa visión de mundo que está propuesta en el borrador que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Entonces, creo que es absolutamente problemático que se apruebe el texto en diciembre, porque eso es lo que va a desatar que este problema siga y se extienda en el tiempo, a diferencia de si se rechaza en diciembre, que el escenario es otro, porque quienes gobiernan hoy día están explicitando que en caso de mantenerse la constitución actual, que ya no tiene los quórum que tenía antes, no hay espacio para un nuevo proceso y que habrá que reducir el debate político al diálogo legislativo. Y creo que esa es la mayor certeza y no veo en realidad dobles intenciones. Como les digo, obviamente cada sector político es legítimo que pueda contar la historia o especular respecto a las intenciones de lo que se dijo antes y después, si al final la política un poco esa es su dinámica interna. Pero en lo que respecta al texto, nosotros, de hecho, ayer estuvimos en el lanzamiento de nuestro estudio pormenorizado de la propuesta constitucional que pueden descargar en rumbocolectivo.cl y que en muy resumidas cuentas lo que concluye nuestro estudio es que la constitución de José Antonio Kast, con ella aprobada, el Estado se va a convertir en un Estado antisocial y logra algo que para mí era increíble lograr, que es hacer que la democracia tarde más todavía en concretar lo que la gente pide. Entonces, realmente nos preocupa muchísimo eso. No se había puesto sobre la mesa un análisis exhaustivo artículo por artículo. Habían algunas declaraciones de abogados constitucionalistas. Yo invito a los auditores a que revisen el estudio, porque gravemente una propuesta constitucional como la que está sobre la mesa puede convertirnos en un Estado antisocial, ¿cierto? Donde las personas que viven en mansiones no pagarían contribuciones y toda la plata que sus dueños se guardarían dejaría de funcionar, de financiar municipios con menos recursos. O sea, las comunas vulnerables van a tener menos recursos para poner luminaria e invertir en seguridad. Eso está en el artículo 1629, letra C. Ese es el tipo de cosas polémicas y polarizantes que están sobre la mesa del diciembre y que yo creo que vale la pena discutir en detalle, más allá de las especulaciones sobre los sectores políticos. Al final el voto en 17 de diciembre es sí o no a una propuesta que incluye cosas como esa. Sí, ¿cómo ves, Tomás, el escenario desde el punto de vista de la incertidumbre, a propósito de lo que dice Tomás, del cierre o no del proceso, y el pronóstico de algunas encuestas que plantean que esto va a ser bastante estrecha, la diferencia entre ambas opciones? ¿Cómo ves el 18 de diciembre en ese escenario? Y hay algunos analistas, por ejemplo Axel Callis, que dice que ambos escenarios no son positivos por eso mismo, ¿no? Porque va a quedar un tema abierto y la conflictividad social incluso podría acentuarse. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, a propósito de eso, ayer salió una encuesta de Tú Influyes, ¿no? Sí. Y me parece, mira, el estado de ánimo de las personas frente al proceso constituyente. Es cautela, esperanza, resignación y rabia. Es bien complejo el escenario si uno mira esas que son las primeras, digamos, ¿no? Que está muy ligado a lo que tú estás preguntando, digamos. En ese escenario, bueno, efectivamente, aquí yo creo que hay una... No podríamos decir que va a haber un ganador o un perdedor. Aquí me parece que si el gobierno no toma efectivamente una agenda pública, una agenda que sea directa hacia los problemas que hoy día la sociedad está viviendo, bueno, estas sensaciones
pueden ser muy complejas, porque en un minuto la población puede decir, ¿sabe? Oiga, ni la oposición ni el oficialismo son necesarios para gobernar, requerimos una cosa muy distinta, y ese escenario es demasiado complejo. Yo no estoy visorando ningún candidato en esa posición hoy día, ¿no? Pero puede ser dado ese estado de ánimo. Esa es mi preocupación respecto al proceso posterior. Tú ves que hay, cambiando de tema, pero bueno, siempre estamos en siempre es un solo gran tema, ¿no? Sí, que claro, es nuestro devenir colectivo. ¿Tú ves que hay un caldo de cultivo para la aparición de un liderazgo populista que prometa soluciones fáciles a problemas complejos? Yo creo que ese escenario es posible, porque junto a este estado de ánimo, la última encuesta CEP también reveló que la importancia de la Constitución para las personas bajó al 19%, del casi 60% que era el 2019. Entonces, me parece que también las personas o los ciudadanos se han dado cuenta que la Constitución no es el instrumento directo que les va de alguna manera a solucionar en lo inmediato, por favor, en lo inmediato esto. Sí. Yo sé que en el largo plazo y en el mediano sí produce cambios y conformaciones, pero hoy día estamos en una inmediatez tremenda. Entonces, eso es lo que me preocupa del espacio político que se produce después del posible triunfo del Encuentro en diciembre. ¿Debiera Tomás Leyton hacerse cargo el gobierno con una agenda robusta, por ejemplo, revivir la reforma previsional, la reforma a la salud, el tema del pacto fiscal, que el ministro Marcel dijo que estaba analizando los últimos detalles hace meses, digamos? ¿Debiera el gobierno con eso tomar las riendas y bueno, hacerse cargo de una agenda que tiene que ver con su programa de gobierno, ¿no? Que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que yo coincido un poco en el análisis de que si es que ocurre lo que las encuestas diagnostican de que esta propuesta constitucional se rechazaría el 17 de diciembre, se abre un escenario distinto en cuanto a la correlación de fuerza para que el gobierno pueda dedicarse a lo que ya el oficialismo adelantó, ¿cierto? Que es dedicarse a las urgencias sociales y a su agenda legislativa en materia de pensiones, en materia de recaudación de impuestos, en materia de salud, en materia de cuidado, y que la oposición va a estar en ese sentido obligada a tener que responder sin la excusa de poder aprobar su proyecto constitucional ahora. Pero me voy a fijar en un detalle adicional, ¿cierto? Es que yo creo, a propósito de las condiciones que se estarían generando en el ánimo colectivo para que un liderazgo populista de cualquier signo pudiese llegar al poder, yo creo que esta propuesta constitucional, ¿cierto?, crea las condiciones jurídicas, administrativas y políticas para que un líder populista eventualmente barra, no solamente con las conquistas sociales tan sentidas por la población que han sido ganadas, como por ejemplo la posibilidad de interrupción del embarazo en 3 causales, y entre otras cosas, sino que también a nivel de administración del Estado y del sistema político logra algo que era muy difícil, que es que la democracia tarde más en concretar. Y eso es lo que finalmente, y en materia de administración del Estado es lo mismo. Una de las cosas que nosotros concluimos en nuestro estudio sobre la propuesta constitucional en Rumbo Colectivo es que lo que propone la derecha en su proyecto de constitución no es demasiado diferente a lo que ha hecho la ultraderecha en otros países del mundo. Nosotros analizamos los casos de Estados Unidos, Brasil, Hungría, Israel, Polonia, Turquía, que es básicamente introducir reformas para dañar el sistema de frenos y contrapesos, erosionar la división de poderes del Estado, debilitar el sistema político y finalmente debilitar la democracia liberal, ¿cierto? Y uno de los hallazgos sorprendentes que tuvimos en nuestro análisis es que esta propuesta constitucional parece un programa de un gobierno de ultraderecha. Y es sorprendente que la denominada derecha convencional en la literatura, ¿cierto?, se haya plegado a algo como eso. O sea, sobre todo porque la derecha convencional venía experimentando un proceso de moderación programática que lamentablemente se acabó en el gobierno de Bachelet. Pero con esta propuesta, en vez de desbloquear el sistema político, se condena al sistema político a fracasar permanentemente, porque se daña la representatividad, lo que yo decía del sistema de pesos y contrapesos, ¿cierto? El contrapeso del Congreso va a ser más difícil, los incumbentes van a sacar ventaja del redistritaje que se propone, la fragmentación va a seguir bloqueando el sistema político, se va a flexibilizar, por ejemplo, el límite de la reelección que se fijó el año 2020. En cuanto a la administración del Estado, hay una serie de técnicas que neutralizan que el Estado pueda llegar donde no va a estar presente.
A mí eso me parece realmente muy preocupante y creo que esa propuesta es lo que puede realmente allanarle el camino a un liderazgo populista que barra con todo. Y ojo que no me refiero necesariamente a José Antonio Kast. O sea, ese es el problema, que es que con esa propuesta constitucional aprobada, otro liderazgo podría tomar esa herramienta para debilitar la democracia liberal. Sí, en la línea de lo que plantea Tomás, quería proponerles mirar este asunto en una perspectiva más general, ¿ya? Porque efectivamente tenemos el escenario post 17 de diciembre en cualquiera de los dos casos, pero si uno lo mira en una perspectiva más general, voy a señalar cómo lo veo yo, pero fundamentalmente para favorecer tu análisis, Tomás, es que hay un abandono generalizado de la política en el cumplimiento de su rol. O sea, yo podría manifestar muchos síntomas. Habíamos hablado ayer del bajísimo nivel de la franja, o sea, es una franja completamente despolitizada, hecha para aquel ciudadano al que menos le interesa la política en todo Chile. Está hecha evidentemente para esas personas. Y bueno, esta paradoja de que la política pide que le den espacio en la televisión y cuando se lo dan, en vez de exhibirse y desplegarse, se esconde, ¿no? Luego, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero el bajísimo nivel del debate parlamentario, o sea, uno asiste todos los días a cuñas que de verdad no se las puede creer, el bajísimo nivel de la discusión sobre temas que son complejos como la seguridad pública, soluciones facilistas, y así sucesivamente. Entonces, tiendo a pensar, pero ahí les devuelvo la palabra, que el resultado del plebiscito es parte del problema, pero no es todo el problema, ¿no? Ahí, Tomás, ¿cuál es tu análisis al respecto? Sí, yo creo, coincido contigo, es parte del problema, porque si el resultado es estrecho, imaginémonos 52-48 o 55-45, ya dejémoslo así. Es democráticamente es un resultado que hay que respetar, pero indica y tiene efectos políticos, porque miremoslo que si el resultado es en contra 55-45, el resultado político es que efectivamente el Partido Republicano puede sentirse con una gran mayoría detrás, ¿no es cierto? Y el próximo año hay elecciones, ¿te fijas? Entonces hay una mirada en que el plebiscito constitucional, más allá del propio texto, tiene otras implicancias. Y eso es lo que de alguna manera está en juego detrás de todo esta campaña bastante mala, diría yo, ¿no? Para decirlo en términos así. Estamos a casi 15 días, ¿no es cierto?, del 17, un poquitito más, ¿no? Pero la campaña ha sido paupérrima, la franja muy mala, las discusiones son, pero esto que digan que se jodan unos y otros, me parece una cuestión, pero insólito, digamos. Claro, y 3 días como el punto de tabla de la discusión del plebiscito. Es absolutamente absurdo. Entonces eso tiene que ver, claro, es una cuestión que llevamos hace tiempo ya con la calidad de nuestra democracia y nuestro sistema político, ¿no? Pero me parece a mí que efectivamente el plebiscito es parte de lo mismo, va a ser un tema del problema, porque no vamos a haber salido de los problemas que teníamos, ni de los problemas propios de la política, ni los problemas ciudadanos. Entonces tenemos ahí un escenario, yo a lo mejor estoy muy pesimista hoy día en la mañana, pero estoy viendo un escenario complejo. No quiero decir que eso sea se acaba el mundo porque aparece lo otro, gana uno y otro. Me parece que eso no es así. Pero efectivamente creo que la política no va a resolver los problemas que tenía producto del propio plebiscito. Entonces van a quedar pendientes y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Lamentablemente los 2 próximos años son de elecciones. Entonces la política, los partidos, oficialismo, oposición y otros se van a dedicar a las elecciones. ¿Por qué? Porque efectivamente con voto voluntario ya cambió el escenario, es otro tipo de elección, va a ser la primera elección regional, municipal, con voto obligatorio. Muchos alcaldes empiezan a mirar los números porque salieron con voto voluntario y con porcentaje bastante bajo. Entonces vamos a entrar en un periodo casi electoral. Entonces va a ser bien complejo lo que viene, digamos, ¿no? No es fácil, no veo fácil el escenario. Y muy polarizado, que eso es una constante de la política. Entre oficialismo y oposición se niegan de alguna manera el agua, por decirlo así, y eso es perjudicial, ¿no es cierto? Es como
para mí las críticas bajas que le han hecho al presidente por andar en bicicleta, porque sube el Cerro San Cristóbal. Sí. Eso no es una crítica política, tiende a ser una crítica, yo diría, casi personal a la figura de Gabriel Boric, más que otra cosa, pero que está lejano de la discusión política. Por favor, si el presidente puede hacer ejercicio, si él puede ir a un gimnasio o no puede ir, digamos, está en su propia voluntad de hacerlo. Sí, oye, y en breve, ahí es donde yo me impaciento y digo, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque nos termina arrastrando a los periodistas. Estamos hablando de eso hoy día. Sí, claro, es como que si tiene mucho o poco escolta, y si eso incide o no en su mirada distorsionada sobre la delincuencia. O sea, se empiezan a hacer unas asociaciones... Y el oficio del diputado Jonet, hace unas par de semanas. A propósito del diputado Joanet, que no se trata de concentrarlo en alguien, ¿no? Pero en la segunda ayer él dice que si se rechaza en poco tiempo más vamos a tener un nuevo proceso al estilo comunista. O sea, con este tipo de afirmaciones uno no puede hacer un debate serio. Tomás Leighton, no sé si tienes algo que agregar. No, me dio un poco de risa las declaraciones del diputado Joanet, que además la semana pasada, justamente ustedes lo dijeron, había hecho un poco Sí, francamente yo creo que hizo un poco el ridículo metiéndose en la vida personal del presidente. Yo no sé, él que se autodenomina liberal, etcétera, qué clase de liberal es, si es que se anda opinando todo el día lo que hace una persona que hace su trabajo en su vida personal, ¿cierto? Y que además lo hace bien. Yo creo que respecto al tema del clima político, a mí me parece tremendamente valorable lo que de alguna manera la autocrítica que permanentemente hace el presidente Boric respecto a su rol anterior, y no me refiero a banalidades. Yo sí creo que le hace bien a nuestra democracia que el jefe de Estado, poniéndose en el fondo en la posición de jefe de Estado, haga una reflexión sobre el rol que en algún momento él jugó en otra posición, ¿cierto? El problema es que los medios lo que cubren es la parte en que él dice, bueno, quizás nosotros en algún momento lo hicimos, pero no cubre la parte importante, a mi juicio, de lo que él dijo, que es que cuando la democracia no da respuesta a la urgencia de la ciudadanía, es la democracia la que se debilita, entonces que por eso hacer lo que en su momento uno le critica al otro no ayuda a encontrar una solución, ¿cierto? Eso es lo que él dice ayer, el día de ayer da esas declaraciones, que es un poco decir, si yo entiendo que haya una crítica a mi rol anterior, pero volver a hacer lo mismo no ayuda en nada, no contribuye al debate político. Y yo creo que eso es lo que tiene un poco a la gente hastiada también del tema del plebiscito, ¿cierto? Porque llevamos mucho tiempo y lo que la gente ve es políticos peleando. El dato es que hay menos de un 50% de visionado de la franja a 3 semanas del plebiscito. Eso pocas veces había ocurrido, ¿cierto? O sea, hay un hastío, no hay una indecisión, hay un hastío, hay una desvinculación del proceso en un escenario de voto obligatorio. Entonces, lo que se propicia fundamentalmente es una actitud de castigo a través del voto. O sea, es un abstencionismo que ya veníamos observando antes, pero expresado en una marca en una papeleta. Y eso es peligroso. Y yo creo que de todos los sectores políticos tenemos que contribuir de alguna manera, quienes estamos en la opinión, digamos, en la sociedad civil o en los partidos, pero etcétera, los medios de comunicación, a poder dar un debate mejor y a meternos en ese debate para que cambie, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a mí igual, por ejemplo, me ha llamado la atención que ha habido poca presencia de los alcaldes en las campañas. Y yo creo que eso es negativo. Es negativo porque los alcaldes sí juegan un rol central en poder generar opinión en sus comunas y en poder dotar de mayor especificidad el debate de cómo afecta esto a mi comuna, ¿cierto? Y eso es importante. Sobre todo a propósito del tema de las contribuciones, ¿cierto? Que va a afectar directamente a comunas vulnerables. Yo he echado de menos en el fondo alcaldes que defiendan a sus comunas que dependen del fondo municipal, del fondo común municipal, y que se verían afectadas si es que se aprobara la propuesta constitucional en diciembre. Obviamente hay un montón de gente que contraargumenta diciendo, fundamentalmente quienes escribieron el artículo de las contribuciones, diciendo que va a ser muy gradual, etcétera, pero muy gradual será, pero los recursos se los van a quitar igual a los municipios, o que hay un mecanismo de compensación, pero no establece cómo se va a hacer esa ley que va a compensar los recursos que se perderían. No explicitan que la compensación sea mediante un sistema de progresivo. Yo, francamente, y con esto termino, ¿cierto? Pero yo a veces me pregunto qué hace Ignacio Briones hacia un sistema tributario más progresivo con muy buenos argumentos,
¿qué hace Ignacio Briones apoyando una propuesta constitucional que elimina uno de los pocos impuestos justos que tenemos? Esos son el tipo de debates que yo creo que es relevante que demos con más profundidad para poder reencantar a las personas que hoy día están decepcionadas y que tienen una actitud profundamente apática frente a la votación del diciembre, y eso puede tener un resultado muy nefasto para nuestra democracia. Bueno, nos tenemos que ir pronto a la pausa, Tomás, pero ya que Tomás Leighton lo señalaba, esta autocrítica del presidente de ayer, porque vivimos hace varios años en una especie de círculo vicioso donde la oposición es cada vez más dura y menos constructiva. Lo vimos en el gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, luego en el gobierno anterior con la crisis social mediante, y lo vemos muy fuertemente en esto, además con una atomización en el Congreso. Ayer el presidente al menos intenta o da luces de intentar cortar este círculo vicioso de decir, bueno, nosotros nos equivocamos en haber hecho esto, tenemos que contribuir para tener políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno, y no fue muy recibida del otro lado. ¿Cómo ves eso, no? Desde la posibilidad de poder avanzar en construir soluciones colectivas, que es una de las principales labores de la política, ¿no? Y que es algo que no ha ocurrido en pensiones, por ejemplo, en salud, en seguridad. ¿Tú ves que eso es posible con la actual composición del Congreso, con el sistema político, además con un periodo que le tocó la mala suerte al presidente Boric de que todos los años hay elecciones, entonces los incentivos también no están quizás puestos en llegar a acuerdos, ¿no? Sí, mira, yo apreciaba en las últimas semanas que hay un cierto diseño del gobierno de colocar al presidente en la figura de jefe de Estado. Y eso me parece correcto, y las declaraciones del presidente han ido en ese tono, ¿no? Lo digo a propósito de los viajes al extranjero, de lo hecho en Antártica, y me parece que esto se enmarca dentro de lo mismo. Pero el problema que estoy viendo yo es que el gobierno no lo acompaña en esa decisión. Hay una suerte de no sintonía fina entre lo que se pretende con ese diseño y el gobierno. Entonces eso está dificultando de alguna manera ese diseño que tiene hoy día el gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces el presidente queda casi absolutamente solo. Uno esperaría que los ministros, el comité político estuviera detrás con esa misma estratégica y saliendo y colocando o reforzando las ideas que el propio presidente ha dicho, porque eso le da mucha más consistencia a lo que el presidente está diciendo. Yo le creo lo que está diciendo el presidente, no tengo por qué no creerle, pero me parece que cuando ese diseño falla, entonces aparece como una voz demasiado solitaria a pesar de ser el presidente de la República. Creo que todavía ahí le falta esa consistencia, y si la oposición empieza a ver esa consistencia, me parece que son señales distintas para la acción de la propia oposición. Sí, dejo una pregunta instalada y nos vamos a la pausa. ¿Será parte del tema de que en general hoy día en las coaliciones no hay como otrora, no quiero ser nostálgico del pasado que tenía lo suyo, pero estos dirigentes con tonelaje, ¿no? Que cuando entraban y marcaban una posición de alguna manera arrastraban y por lo tanto, voy a decirlo de una manera quizás muy poco elegante, pero en todas las coaliciones había no solo uno sino varios peces gordos, ¿no? Que de alguna manera eran como los primus inter pares. Bueno, hoy día uno ve una suerte de vaciamiento de eso, ¿no? Pregunto si no será parte del tema también, pero lo vamos a retomar a la vuelta. Son las 9 en punto, estamos con Tomás, Leighton y Duval, vamos y volvemos. No dejar sola a mi amiga cuando vuelve con el ex que no la trata bien, cuenta. Ofrecer cambiar de puesto cuando veo que acosan a una mujer, cuenta. Hablar con mi amigo por controlar a su polola, cuenta. Llamar al 133 cuando mi vecina está en riesgo, cuenta. Para dejar la violencia de género en cero, todas y todos contamos. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Conoce más en lleguemosacero.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura.
Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Estábamos acá en el estudio conversando, proyectando, obviamente ahora que estamos al aire sumamos a Tomás Leighton a esta conversación, pero estábamos hablando antes de la pausa del punto de vista del presidente de la República y yo quisiera sacarlo un poco de ahí porque, no sé, ayer escuché respuestas del tipo, claro, ahora que el gobierno está en el suelo nos necesita, en cambio cuando estaban, entonces se repite la misma dinámica, ¿no? Y ahí yo diría algunas cosas. Primero, es evidente que este gobierno tiene más desaprobación que aprobación y esta ha sido una constante. Pero si vamos a usar términos como estar en el suelo, a mí me da la impresión de que el gobierno de Bachelet estuvo más en el suelo luego del caso Cabal Piñera y también. Que el gobierno de Piñera estuvo más en el suelo en el caso del estallido social. Y fíjense ustedes el milagro que ocurre cuando uno está en las oposiciones. Ahora el expresidente Piñera, al que muchos lo daban por cadáver político, está entre las figuras más valoradas por la última encuesta CEP. Entonces, lo de estar en el suelo yo lo pondría en cuestión, pero voy a algo más allá. La necesidad de replantear, que ya ni siquiera es institucional, sino que pienso que también es en modo importante cualitativa, de redefinir la relación entre gobiernos y oposiciones. Tenemos gobiernos muy cortos, sin reelección, donde la constante es el triunfo de la oposición en la elección presidencial siguiente. Por lo tanto, no se alcanza a ejecutar un programa de gobierno y bueno, mirado en perspectiva, yo creo que todo este cuadro termina traduciéndose en que no se pueden hacer políticas de Estado y los problemas
más profundos se agrandan en vez de achicarse. Un problema de toda América Latina en todo caso. No y por eso pienso que quizás habría que sacarlo como de la coyuntura de si Boric tiene autoridad para decir lo que dijo y si la oposición haría bien en creerle o no creerle, ¿no? Bueno, Tomás. No sé qué Tomás, pero igual me voy a tomar la palabra. Puedes usarlo a tu favor. Cuando quieres hablar puedes tomar la palabra y cuando no quieras hablar puedes hacerte el leso. Claro. No, yo creo que hay dos datos interesantes. El primero es que yo creo que si se trata de comparar las aprobaciones y desaprobaciones de los presidentes en Chile en el último periodo, basta mirar un dato. Fíjense en la encuesta CADEM. Hay uno de los gráficos que a mí más me gusta que tiene esa encuesta, que compara justamente el neto de aprobación-desaprobación durante todo el periodo presidencial, los dos periodos presidenciales anteriores, ¿cierto? El de Bachelet, Piñera y ahora Boric. Y un poco que recorre el camino que los presidentes tienen durante su mandato. Entonces, si uno compara la foto de este momento, del neto de aprobación-desaprobación del presidente Boric actualmente, con el mismo momento respectivo en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Bachelet, Boric está mejor que los dos presidentes anteriores. Y yo creo que eso te da una perspectiva mayor que simplemente entregar el dato bruto de que la aprobación del presidente es un 30 y el rechazo un 60, porque lo pone en perspectiva. Y del mismo modo, yo creo que cuando uno compara, lo que uno tiene que hacer para poder entender la foto del momento es comparar la aprobación-desaprobación del oficialismo, del presidente, digamos, pero también de la oposición. Y cuando uno va a ese dato, se da cuenta que también la aprobación del gobierno, del presidente en particular, y yo ahí estoy de acuerdo con Tomás Dudal en que hay un desafío de cómo el presidente también se acompaña en una constelación más amplia que solamente su figura, ¿cierto? Yo creo que es un desafío para el gobierno actualmente. Pero si uno compara la aprobación del presidente con la oposición, el presidente tiene más aprobación. Si uno compara la desaprobación del presidente con la de la oposición, ocurre lo mismo. La desaprobación de la oposición es mayor. Y hay otro dato que yo creo que también es más signo de los tiempos que creer que nosotros tenemos en Chile el problema, pero en América Latina, en las últimas 30 elecciones presidenciales, en solo 9 ha ganado el oficialismo, pero eso contando a Venezuela y a Nicaragua, que yo los quitaría de ese mapa porque creo que no cumplen las garantías democráticas mínimas para poder meterlo en la juguera. Lo que quiero decir es que en solo 7 elecciones de 30 el oficialismo ha logrado conservar el gobierno por un periodo más, y eso habla de que la gente finalmente a través del voto está expresando un rechazo hacia la situación política porque no está contenta con las condiciones materiales de su vida, ¿cierto? Porque la pandemia la pagaron los pobres en América Latina. Porque entre el 2021 y el 2022, según el informe de la CEPAL, nosotros retrocedimos a fines de los años 90 en términos de pobreza extrema y pobreza. Y eso es tremendamente injusto. Es tremendamente injusto y los gobiernos no lo han podido resolver. Y en Chile eso tiene razones bien específicas. Y si vamos a hablar también del rol de la oposición al oficialismo, yo creo que el oficialismo tiene que hacer una autocrítica, como bien la ha hecho el presidente Boric respecto a su rol cuando estuvo del otro lado, pero convengamos también que los avances sociales que el gobierno de Piñera hizo también fue porque había una oposición que se lo exigió una y otra vez, porque en un inicio no querían soltar la billetera. Si también pasó eso, yo creo que la gente se acuerda también. Entonces, en ese sentido, creo que hay hartos aprendizajes que pueden dar los sectores en consonancia con mejorar la calidad de nuestra democracia. Y muchas veces se habla de la democracia en abstracto. El presidente Boric en Naciones Unidas, cuando estuvo en la última Asamblea General, dijo algo que a mi juicio es muy aceptado. Se preguntó por qué las democracias se están debilitando, por qué la gente elige todo el tiempo a la oposición. Porque la democracia no concreta, ¿cierto? No está concretando. Y gobernar es concretar de alguna manera. Ese es el desafío. El loop tiene que romperse en la medida en que la oposición ayude al que gobierna a concretar, porque si no se le va a pasar la misma situación después. Creo que el rechazo del texto constitucional del 17 de diciembre podría eventualmente abrir el escenario de un mayor entendimiento entre gobierno y oposición para ponernos de acuerdo en una reforma de pensiones que en lo mínimo
pueda ser concedida por ambos sectores, por avanzar en salud y por resolver también, y lo voy a decir acá también, la crisis de la implementación de la nueva educación pública, que yo creo que también es un problema muy sensible que deberíamos estar a la altura de resolver. Bueno, justamente estaba mirando los datos de la encuesta de Tú Influyes, que salió ayer en la tarde, a propósito de lo que dice Tomás. Claro, se centra mucho en la aprobación al gobierno, que bordea un 30%, de repente sube un poquito, no ha bajado del 30%, pero la de la oposición es de un 15%, según esta encuesta. Y claro, si uno compara, estamos hablando de la mitad o de menos de la mitad de la del gobierno. ¿Cómo ves eso, Tomás? Y también en relación a lo que plantea el otro Tomás, de que gobernar es concretar, ¿no? Que es algo que no hemos visto en los últimos años, salvo cuestiones muy pequeñas, ¿no? O sea, el gobierno anterior no tuvo ninguna gran reforma. Este gobierno, que es reformista, ¿no? Por definición, no ha podido tampoco implementar su programa. Sí, pues es un problema en la política. ¿Cuántos años llevamos discutiendo de pensiones? 15 más o menos, ¿no? Alrededor de 15. Y sí, yo creo que más, Tomás. Probablemente, probablemente. Agudamente 15, sí. Yo diría que claro, esa es la incapacidad de la política de ponerse en los asuntos. Imagínense en materia de seguridad, por colocarnos lo mismo, ¿no? No es un problema este gobierno, esto viene de hace tiempo ya. ¿Y qué estamos haciendo en seguridad? El gobierno está haciendo casi lo mismo que hacía el presidente Sebastián Piñera, digamos. Estado de excepción, tratando de sacar al migrante, pero no hay un abordaje completo, importante desde el Estado, más allá del gobierno, desde el Estado, que coincidir esta política de seguridad, que es algo que afecta la vida diaria de las personas, digamos. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema mayor. Ahora, respecto de la oposición tampoco está en un pie muy fuerte, digamos, ¿no? La oposición está tensionada porque por primera vez desde hace ya un tiempo apareció una nueva fuerza política, que es el Partido Republicano, y eso ha tensionado toda la relación con Chile Vamos. Incluso se están disputando la hegemonía, y hasta el momento la hegemonía la va teniendo el Partido Republicano y no Chile Vamos. Y Chile Vamos no ha jugado un puente distinto a esa política, sino que se ha preocupado de mirar y de tratar de contener de alguna manera a republicanos en su avance. El problema es que eso puede tener costos para Chile Vamos y ventajas para republicanos. ¿Tú crees en esa tesis de que cuando cuando las derechas tratan de amigarse con la extrema derecha, siempre gana la extrema derecha? O sea, digo, a la luz de la experiencia comparada de los últimos años, ¿o no tiene mucho asidero? Me parece que sí, porque cuando se preocupa única y exclusivamente de colocar una barrera frente a la extrema derecha, creo que esa discusión para las personas resulta impropia y termina ganando, voy a decirlo, esa extrema derecha que parece mucho más consistente, que trata a la otra con distintos epítetos, ya lo sabemos cómo, de cobardía, para decirlo más fácil, digamos, lo menos fuerte. Socialdemócrata como un insulto. Claro. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un problema claro. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en España, ¿qué pasó en España? El PP se enfrascó en una discusión con Vox cuando todas las encuestas parecía que el PP podría tener una mayoría, pero no tan amplia, pero podría haberla, pero ese enfrascarse en una disputa le hizo perder el eje hacia donde estaba. Entonces yo creo que la derecha también está en un problema muy complejo en su interior, digamos. Todavía no ha logrado demostrar Chile Vamos en esa opción. Y yo lo entiendo porque, claro, a propósito de lo que mi tocayo decía de elecciones municipales también, porque no salen los alcaldes, es que los alcaldes empiezan a pensar en su propia reelección, más allá de otras cuestiones contingentes. Junio del próximo año, no queda tanto. Claro, y les cambiaron el electorado, ¿no es cierto? Porque hoy día todos pueden votar. Antes votaban voluntariamente y salieron con ciertos porcentajes. Entonces, esa preocupación también trasciende desde el punto de vista personal de los alcaldes y políticamente también, porque si miramos la oposición, en este caso Chile Vamos tiene la mayoría de los alcaldes del sector de la oposición, ¿no? Pero tiene una fuerza republicana que se ha demostrado fuerte en ciertas regiones y territorios, y por lo tanto eso es interesante. Yo rescato aquí la figura de José Antonio Kast. Yo no creo que haya un político en Chile que más haya recorrido el país en los últimos 7, 8 años. Y no hay nada que dé más resultado que eso. No es menor lo que estoy diciendo. Yo no conozco otro político de esa naturaleza.
Uno puede decir lo que quiera de sus posiciones políticas, pero que ha recorrido el país de norte a sur durante un periodo ya largo de años, es el único. Entonces, no hay que mirarlo de menos, digamos, ese trabajo que ha hecho, porque ha ido conciliando una fuerza territorial. Entonces, también está esa disputa que en la oposición todavía no se zanja, y si uno mira, claro, los republicanos tienen un liderazgo claro, Chile Vamos no tiene un liderazgo claro. Sí. Todo lo contrario, ¿no? Claro, la alcaldesa Matei podría ser. Claro. Y el expresidente Piñera, que aparecen los dos como, claro, como figuras en esta... Todos dan por sentado que el presidente Piñera no es un eventual presidenciable, ¿no? Bueno, queríamos, ¿cierto? Proponer otro tema. Queremos proponer otro tema que no es tan contingente. Tiene que ver con la Comisión para la Desinformación, que se sacó a colación esta semana a propósito de unos dichos de la vocera. En estas, como dice Pato, estas cuñas que son medias absurdas, ¿no? Pero lo cierto es que la próxima semana se va a entregar el segundo informe de esta comisión, ya con propuestas concretas. ¿Por qué les menciono esto? Porque en las últimas semanas, particularmente ayer, ocurrió un episodio que fue comentado a través de redes sociales, y voy a mencionar a la persona, Tomás Mochati, que es dueño y director de probablemente la radio más escuchada en el país. Dijo ayer que había censura en los puntos de prensa de la vocera de gobierno, ¿ya? Lo dijo así, obviamente sin ninguna contraposición, en el espacio que conduce todos los días en la mañana. Eso fue desmentido por los mismos reporteros que trabajan en La Moneda. Hace 2 o 3 semanas hubo un episodio similar con el mismo personaje, me refiero a Tomás Mochati, quien acusó al jefe de la policía antinarcóticos del aeropuerto de corrupción y dijo que estaba prófugo. Esto fue descartado por la PDI, de hecho emitieron un comunicado donde anunciaban posibles acciones legales. Eso al final quedó ahí, me imagino que se debe haber arreglado internamente. El tema es que cuando esto se hace con el poder que se tiene para un medio que tiene el alcance, que tiene la radio Bio Bio en este caso, pero corre para todos evidentemente, es grave, ¿no? Es grave que se instalen ideas como que La Moneda censura a los periodistas, es una acusación seria. Y se lo menciono también a propósito de esta Comisión para la Desinformación, que fue muy criticada en un principio. Se hablaba que cortaba la libertad de expresión, que censuraba también a los medios. Tomás, te pregunto como una reflexión más general, ¿no? A propósito de las campañas también de cara al plebiscito, con muchas noticias falsas, que no solamente tienen que ver con los medios los medios de comunicación. En este caso yo mencioné un medio, ¿no? Que es distinto, pero que tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con las campañas políticas, ¿no? Tiene que ver con una nueva forma lamentable de hacer política. ¿Cómo ves esta situación? Yo quiero recomendar primero un texto que viene hoy día en el mostrador, que escribió el rector Álvaro Ramis, que justamente se llama Los mercados de la desinformación, que intenta indagar en cómo el fenómeno de las noticias falsas es una industria internacional, global. Nuevamente no es solamente algo que nos esté pasando acá y que es necesario regular. Y una de las cosas interesantes que dice la columna es que la industria de la desinformación opera por encargo. O sea, no es algo que se autogenere porque las redes sociales son así, porque esa es la tecnología. O sea, los algoritmos bajo los cuales funcionan las redes sociales o las plataformas como YouTube, por ejemplo, están parcialmente determinadas. O sea, de alguna manera no es que les haya alcanzado para que funcione la reproducción de videos como funciona, sino que está intencionada en generar bucles sin contrapesos de una opinión, y que la gente que piensa A, luego de ver ese video, lo más probable es que piense A recargado. Y que ese fenómeno responde a quien, el que diseña esa plataforma, responde a cuánto le pueden pagar y quién lo puede pagar, ¿cierto? O sea, básicamente la existencia de ideas falsas en los medios de comunicación, que incrementa temores de la ciudadanía, que nos hace vivir sumidos en el miedo, funciona por medio de empresas que también se dedican, entre otras cosas, y lo dice Ramis en su columna,
que se dedican a borrar la huella en Internet de políticos corruptos, y eso también ocurre, ¿cierto? Y nadie habla de ello. Entonces yo creo que los estados son los únicos que pueden, coordinadamente, ponerle un freno a una cuestión que puede ser un problema mucho más endémico y además que se agudice en el tiempo. Y en segundo lugar, respecto a los alegatos, digamos, de Tomás Mochati respecto a que están censurando a la prensa, sin puntualizarlo en su figura personal, creo que sí es un típico caso de lo que un intelectual español que se llama Íñigo Errejón llamaba el victimismo de los privilegiados, ¿cierto? O sea, es el mecanismo por los cuales quienes concentran el poder de la palabra, en este caso una persona que es, entiendo, socia de un medio de comunicación por el cual él habla, acusa censura para evitar que se escuchen quienes critican su postura, ¿cierto? Entonces, gente que tiene el poder de los medios al alcance de un llamado, o como en el caso de ese periodista, ¿cierto?, la palestra pública que él tiene todos los días, mañana, tarde y noche, en un medio de comunicación, y que concentra el apoyo de un gran capital para salir en todos los diarios, en los medios, acusando censura de quienes los cuestionan o quienes cuestionan su crítica de fondo. Lo que oculta ese mecanismo, ese dispositivo de victimismo de los privilegiados, es la desigualdad que hay en el flujo comunicativo entre el sistema político, nuestro sistema de representantes, y los medios de comunicación, que siempre se inclinan en contra de posiciones que luego en las urnas son mayoritarias. O sea, básicamente, si yo consumo todos los días Radio Bio Bio, de verdad creo que este gobierno se acaba mañana. O sea, hay una cuestión apocalíptica que luego se contrasta en la realidad. Entonces, a mí, de verdad, me preocupa que se instale esta cuestión del victimismo de los privilegiados, porque esa visibilidad mediática no solo la concentra Mochati, también la goza Mico, Barken y Joanet, que no, digamos, Amarillo es el séptimo partido más pequeño de Chile, pero pareciera que es el partido más grande de Chile, porque el día que Barken sale que va a votar a favor, el Mercurio con letras grandes titula Barken vota a favor, y hay una letra chica abajo, no en negrita, que dice el presidente Ricardo Lagos va en contra. Es un presidente de la República. Sí, bueno, hay una cosa que circula por internet, una de las actrices de Friends, creo que es la Lisa Kudrow, ¿no?, que simula ser una persona que supuestamente la censuraron en un medio y luego da entrevistas en todos los otros medios acusando que la censuraron, ¿no? Entonces dice que le coartan sus libertades, pero a ver, este es un tema de suyo complejo, Tomás, y yo, para no irme tan lejos, como que viría el panorama de América Latina. Ha habido intentos por regular el funcionamiento de los medios, a lo cual se suma el tema de las redes sociales, que ya sabemos que inciden, incluso pueden volcar el resultado de las elecciones. Y los opositores a ese tipo de políticas dicen que se pueden crear dispositivos autoritarios, ¿no?, como de una suerte de control estatal sobre el debate democrático. Pero bueno, pretender lo radicalmente contrario, es decir, que el Estado no se meta, ¿no?, equivaldría a una postura ultraliberal tipo Milei, de naturalizar cuestiones como las que ocurren en Chile. O sea, hay, dependiendo de las corrientes de pensamiento que hay en Chile, hay una muy desigual disposición de medios económicos, ya sea en propiedad, avisaje, y así sucesivamente. Entonces, también desde el otro lado es muy legítima la pregunta de si la libertad absoluta es o no correspondiente a lo que uno debería esperar de un sistema democrático. No hay una solución científica para esto, Tomás, es un debate que siempre avanza en una u otra dirección en todas partes. Ahí quería saber tu apreciación al respecto. Sí, un debate no de ahora, es de mucho tiempo, ¿no? Solo pensemos en la inteligencia artificial, es algo que todavía está abierto, ¿no? Imagínense lo que sucedió con esta empresa de inteligencia artificial, ¿no? Su debate era si poner límites o no. En el fondo, ese fue el gran cambio que se produjo ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos también un campo muy abierto que tampoco desconocemos, ¿no? Yo soy partidario de las libertades de prensa. A mí en ese sentido me gusta que exista la pluralidad, ¿no? Ni censura ni nada, y que ojalá es que en eso a lo mejor me voy a parecer a Milei como de algo, pero a mí no me gusta que el Estado se meta en estas cuestiones. Creo que cuando se pierde esa voz, me parece que es muy fuerte.
quizás también uno lo ve en la dictadura, el papel que jugaron los medios, aunque eran pocos, pero habían importantes, creo que también fue relevante. O sea, hay que rescatar esas visiones. Pero distinto a las noticias falsas, yo creo que ahí sí uno puede establecer ciertos límites, pero hay que hacerlo en esto no podemos, es muy difícil que un Estado actúe solo, porque esto de las redes sociales y todo, requeremos una visión mucho más de conjunto para abordar el tema. O sea, estoy mirando las experiencias de la Unión Europea, en ciertas maneras ha ido regulando ciertas cosas, pero en el conjunto del país, ¿sí? Respecto de las noticias falsas o verdaderas, bueno, ¿quién establece qué es falso y verdadero? Es súper difícil. Es una cuestión súper compleja. Bueno, la solución de fondo es una ciudadanía informada, pero parece que eso es como lo más difícil, la ciudadanía educada, quiero decir. Yo creo que la ciudadanía es bastante educada, fíjate, dentro de todo. Yo tengo confianza en los ciudadanos, porque de alguna manera los ciudadanos siempre se manifiestan en las urnas, en un tipo de movimientos, etcétera. Me parece que los ciudadanos tienen información, muchas veces a lo mejor no completa. ¿Quién no ha caído en una noticia falsa? Hasta uno mismo ha caído cuando se ve alguna red y de repente dice, cuentas parodia. Noticia, claro, y esto qué es lo que es falso. Entonces me parece que a mí esa posición me parece compleja de hacerlo, digamos, establecer censura más allá de los medios. No sé lo que está hablando Mochati respecto a la moneda de censura, no sé, no he leído qué es lo que él dijo. A lo mejor porque no le permiten preguntar lo que él quiere o a sus periodistas, etcétera, no sé. Bueno, eso es una cuestión de organización de las vocerías del Estado, ¿no? Y cómo se hace. En distintos países hay distintas maneras y fórmulas, ¿no? Porque aquí en Jong-un no hay conferencias de prensa ni nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces me parece que aquí, desde mi punto de vista, lo importante es la libertad de expresión y que tenga la menor traba posible para expresarse. Evidentemente, uno debe buscar aquellas noticias falsas, claro, debe recurrir a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía puede tener, yo creo que tiene criterios, define, sabe muchas veces. Bueno, ¿y puede equivocarse? Sí, yo prefiero que se equivoquen a decir que alguien diga que es verdadero y que es falso. Sí, solamente para puntualizar respecto a esta comisión para la desinformación, es una instancia consultiva que va a emitir ciertas recomendaciones, no es vinculante, y entiendo que tampoco tiene como propósito regular el trabajo de los medios de comunicación, ni siquiera tiene relación con los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho recoge recomendaciones de la UNESCO, que a su vez pertenece a Naciones Unidas, porque el problema, independientemente de cuál sea luego nuestra manera de enfrentar, pero el problema de la consecuencia negativa de la horadación que provocan las noticias falsas en la democracia es un problema real, ¿no? O sea, ese problema, y por lo tanto ha sido planteado como un problema político, ¿no? Y por lo tanto es muy saludable que se discute, independientemente de cuáles sean nuestras legítimas apreciaciones